que son quienes van a conducir el acto, y yo lo único que hago es presentar la enredadera, como siempre. La inmensa mayoría ya la conocéis, pero yo insistimos siempre. Nosotros pecamos del pecado de la persistencia. Insistencia, que decía Escrivá de Balaguer. Bueno, esto es un espacio social, cultural, y como cultural pues también social, y como social sociopolítico. Tenemos un montón de actividades, es un centro autogestionado, es decir, no tenemos subvenciones, ni las buscamos, ni las queremos, no nos las ofrezcáis. Y bueno, pues hacemos un montón de cosas, hacemos cine, teatro, presentaciones de libros, talleres de... Mañana hay un taller de crochet, que no sé si es calceta o no es calceta, o punto, no sé si es lo mismo. Tenemos taller de bicicletas, tenemos una formidable biblioteca de temática social, de lo mejor que hay en Extremadura, y tenemos muchas cosas, como esta exposición fabulosa de Carmen Paró, que renovamos las exposiciones cada cierto tiempo. También hay libros en venta que no se pueden encontrar en otros sitios, y tenemos como este es un sitio autogestionado, tenemos un magnífico ambigú, que mantuvimos el nombre de ambigú en vez de barra, un magnífico ambigú que, junto con las cuotas de los socios y socias de aquí, las aportaciones voluntarias de mucha gente que viene, nos permite sufragar los gastos de este local, que no son pocos, porque claro, lo libre no es barato. Y si queremos esto libre, si queréis esto libre, pues lo bueno es acudir a la hispana tradición de ponerse en la barra y pedirse algo. Y eso funciona siempre. Bien, explicado de qué va este espacio, pues bueno, yo aquí os dejo con Chus y con José Luis. No sé qué contar, que no vayan a contar ellos después. Presentamos Encaje. Chus ya presentó aquí, no sé si Gaia, y también Gineceo. Gineceo además fue justo después del confinamiento. Fueron unas jornadas muy entrañables aquellas. Y nada, yo les dejo aquí el micrófono, que se lo vayan pasando de mano en mano, o que intenten, si de viva voz nos entendemos, pues mejor, es más cómodo y menos ortopédico. Bienvenidas, bienvenidos. Disfrutar de lo que hay aquí y ayudar a que siga algo. Gracias. Bueno, ¿me escucha bien lo de atrás? ¿Los de atrás? Sí. ¿Me escucháis bien? ¿Oís? Sí. Bueno, pues entonces, sin intermediarios, porque este cobra comisión. Vamos a ver. Enfrentarme a un personaje entrañable como Chus, yo entiendo que estoy aquí por la persona. Porque hay relaciones que se establecen por generación espontánea. Nunca sabes por qué, pero hace ya muchos años conocí a Chus con una actividad que estaba realizando, estoy hablando del año 2015-2016, la Consejería de Cultura, que a nosotros nos gustaba especialmente porque trabajábamos con el público más fiel y más entregado que hay, que son los niños. Era una actividad que se llamaba La Escuela Adopta un Monumento, y que estábamos haciendo por múltiples escuelas de toda la ciudad, que cada una de ellas adoptaba un monumento, un yacimiento, una actividad etnográfica importante de su pueblo. Y este aquí que me encuentro en uno de esos sitios, voy a decir mágicos, aunque no es la palabra oportuna, pero sí de esos sitios singulares que tiene Extremadura, que es la ermita de la Virgen de Lara, en Fuente del Arco, y estando allí con los chavales, cantando el himno de Extremadura, se acercó a mí una chica, espontáneamente, y me dijo: José Luis, hay que ver, chiquillo, que hablas bien, que te enrollas, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Por qué no colaboras en la radio? Y me quedé como, hombre, un funcionario de la administración que le propongan trabajar en la radio, a mí en principio me costó entenderlo, pero en la forma de plantearlo ella fue tan ilusionante, y fueron 5 minutos, que le dije que sí. O sea, no hubo mucha negociación, le dije que sí. Y a partir de ese momento hicimos un programa que duró 7 años. Durante un tiempo, afortunadamente, la disfruté a ella. Luego ya
dejó Canal Extremadura y seguí yo solo con un programa que se llamaba Cuadernos de Tierra Adentro. Bueno, pues a ella le debo el haber tenido una de las experiencias más maravillosas que yo he tenido en la vida, pero a partir de ese momento ella me está invitando a tener otras microexperiencias como esta. En fin, no es la primera vez que ella me invita a que la acompañe a la presentación pública de algunas de sus pequeñas grandes creaciones. Ella es como una navaja suiza, toca prosa, toca poesía, toca. La radio la lleva muy bien, es una persona muy cercana con el público y sobre todo muy fiel con los colaboradores que tenía ella para ese programa tan novedoso que fue los sábados al sol. Desgraciadamente la perdimos en las ondas, pero de vez en cuando, como el Guadiana emerge, con este tipo de creaciones, que a mí personalmente me gustan un poquito más porque se perpetúan más. Las ondas son muy traicioneras, tienen una ventaja, que puedes equivocarte y las ondas se lo llevan, y ahí queda, sí, se queda grabado, pero no es lo mismo. Pero cuando tú publicas algo, debe ser algo que, como es para siempre, pues debe de, bueno, pues no tener esos errores que te pueden permitir en las ondas. Hoy, bueno, pues voy a hablar un poco de mis impresiones acerca de este nuevo libro que ha sacado Chus, que se llama Encaje. Cuando me lo propuso, yo pensé que era la poesía otra vez la línea documental y vi que no, que era la prosa y tengo que decir que es una prosa maravillosa. Pero antes de hablaros de los entresijos del propio libro, que vais a leer, los que ya lo habéis leído, pues veréis que es mi opinión personal. Quiero decir que puede que cuando lo leáis digáis, este señor no me ha vendido una aspiradora, me ha vendido un vehículo. Entendéis que me queréis mi impresión personal. Pero, bueno, pues mi honradez me obliga a trasladaros lo que yo durante estos días he sentido cuando he leído y he releído este pequeño gran libro de Chus. Y como tengo muy mala memoria, me vais a permitir que en parte lea esas impresiones. Este es un libro sencillo, pero que tiene mucho soterrado, tiene muchas corrientes internas y muchas moralejas. Entonces, bueno, pues conviene contextualizarlo. Porque contextualizar, para mí, es un grito que amplifica su mensaje. ¿Por qué digo esto? Sencillamente porque las páginas de Encaje son un grito elevado por una mujer rural, como veis aquí, de apariencia humilde, moldeada vitalmente en la forja de una sociedad arbitraria. Chus, por lo que me cuenta, por lo que he visto, es una mujer que es como esos veleros que se ven sumidos en una galerna. Ha sido muy vapuleada por la vida, pero eso obviamente la enriquece a ella. E indirectamente nos enriquece a todos los demás, porque sabemos mucho de la vida gracias a la vida que ella ha ido llevando. Es una vida esta que tenemos todos, que teatraliza la equidad, pero que raramente la practica. Por eso, y por la herencia recibida de familiares, ella me habla mucho de sus familiares, de la vida que llevaron sus familiares, en parte un poquito de esa vida está ahí también, y con el aprendizaje que proporcionan las buenas amistades, ella mantiene profundas convicciones éticas que la fuerzan a gritar con la palabra oral o escrita. Clamar las muchas carencias, olvidos e intencionados equívocos que dejan en el arcén la dignidad a muchos de los habitantes de este planeta es una de las misiones que ella siempre ha llevado a gala. Este libro especialmente es un grito que reclama, es cierto que es un libro pequeñito, por lo tanto, por unos breves instantes, que recordemos que el campo existe, con sus habitantes y sus circunstancias. Por eso merece la pena que amplifiquemos la visión para comprender mejor el mensaje de este libro. Por ejemplo, la presentación de este libro de mi amiga Chus la hacemos en este local. Bueno, bajo este local se ubicó parte del foro municipal de una gran ciudad romana. Una ciudad grande, como todas en aquel imperio global, que vivía, eso sí, en íntima comunión con los campos que la circundaban y sus habitantes.
Sin embargo, cuando en el siglo XX terminaba su periplo por la historia, este podía presumir de algo que lo distinguía de todos sus predecesores. Por ejemplo, en solo 100 años, la humanidad generó revoluciones, guerras, inventos, éxodos, viajes de placer, intercambios comerciales y culturales de forma exponencial con respecto a periodos precedentes. Los cambios fueron tantos, tan vertiginosos y de tal calibre, que inventos trascendentales de la edad moderna y contemporánea, como la imprenta o la máquina de vapor, forman parte hoy de una remota civilización que parece ajena al ser humano del siglo XXI, abducido por la inteligencia artificial, las relaciones virtuales y la posverdad. Fue durante el siglo XX cuando el frágil equilibrio entre la naturaleza y el género humano se quebró, basculando de manera irremisible hacia la explotación voraz de ésta, sin intermediarios, desde las grandes urbes, pues ¿cómo? Hipermecanizando el campo. Sin ir más lejos, a la España del siglo XXI parece sobrarle más de la mitad de su territorio por la sencilla razón de que son pocos habitantes o casi ninguno quienes lo habitan. Pero los pueblos y aldeas son una realidad tangible. Es más, me atrevo a decir que sin la España rural no podría existir la otra España, la urbana. En realidad, estamos ante dos mundos obligados a entenderse, a explicarse. Casi siempre ha sido la segunda la que se ha explicado a sí misma, contando con todos los medios, y además ha inventado desde su óptica el mundo rural. Por ejemplo, el mundo de Walt Disney es un paradigma de esa explicación del mundo rural desde un ámbito urbano. En el caso de los pueblos, los campos y sus gentes, existe una tendencia de cultura, de difusión de la cultura popular. Entiéndase popular como populus, como pueblo. Y es una corriente que existió siempre, pero que se expande desde los años 80 del siglo pasado y que utiliza las artes plásticas, sobre todo la fotografía y el cine, además de la música y la literatura, y que pretende explicar la realidad del mundo rural a través de imágenes, experiencias e historias de su pasado y su presente, todas ellas con sus luces y sus sombras. De todas esas opciones, la más honesta para acercarnos a nuestra esencia rural, y digo nuestra porque en esta ciudad habitó no hace mucho un pueblo, y aquí tenemos personas que saben muy bien y han escrito sobre ese pueblo, un pueblo muy vital por otra parte. Bueno, pues son aquellas que parten, esas opciones honestas, son aquellas que parten de la experiencia propia, o como el caso de los buenos etnógrafos, que se cimentan sobre un trabajo de campo, nunca mejor dicho, basado en fuentes primarias, especialmente la fuente oral. Pues bien, buena parte de las narraciones breves que integran Encaje son fruto de lo vivido o lo oído por Chus. Por tanto, son un testimonio de las relaciones que se establecen entre personas llevadas al límite en un entorno natural que les es tan hostil como necesario. Entiéndase que no necesariamente el mundo rural es hostil, pero casi siempre el guión, porque todas las actividades agrarias, pecuarias y forestales son tremendamente exigentes. En estas historias cobran especial protagonismo las mujeres, con sus nombres algunas, otras anónimas. Nombres, por ejemplo, como Adela, Flora, María, una enferma anónima, o Ana. Cada una en su época, la guerra y la posguerra, el desarrollismo, los años 90, y en lugares muy distintos, la campiña badajozense, la sierra cordobesa, la sierra de Gata, el interior de una casa o una habitación en un gran hospital. Todas ellas son naturalezas protectoras, entregadas, valientes, tiernas y resignadas a un destino cruel, como si de heroínas de una tragedia griega se tratase. Los hombres son el coro necesario para que estas heroínas agiganten sus caracteres. Hombres, actores de reparto, sin los que cada cuento perdería el referente de un mundo pretérito exacerbadamente patriarcal. Sin embargo, hay historias con hombre, como es el caso del cuento que protagoniza
el niño y a la vez anciano Servando, que realmente a mí es un cuento que me llegó al alma. Un cuento que se titula Ojillos Azules. Su historia es la del hundimiento del mundo cortijero, del caserío, la masía o el pazo, y de cómo sus náufragos se aferran a los recuerdos para mantenerse a flote. Chus ha exprimido esta circunstancia buscando para ello a Servando, un ser desvalido, noble y puro. También hay narraciones con hombre y de hombres, como la del ganadero o tratante que protagoniza Maldita suerte la mía, y los muy masculinos personajes de Brocal, donde el drama estalla precisamente porque falta a la cena una mujer. Chus se apropia de la ruralidad y del abismo generacional en los recuerdos y diatribas que comparte y mantiene un anciano con su hermano muerto. Las mujeres que protagonizan los íntimos monólogos de Tarde de Toros o Hoy es un buen día también hacen repaso a su vida, pero su óptica es bien distinta, más hogareña, más maternal, más íntima. Algunas historias reivindican derechos y libertades cercenados, actitudes más acordes con la bondad del ser humano. Chus es Chus y sus circunstancias. Y ella, en este libro, como en todo cuanto escribe, no se abstrae de la crudeza con la que se trató a la mujer o a la miseria en la que vivió mucha gente del campo. Casi sin excepción, todos los cuentos abundan en la puntillosa y sensible descripción del paisaje, ya sea este de campo, de ciudad, del físico o del alma de los personajes. De entre las muchas virtudes que atesora este libro, está la de saber ambientar personajes, contextualizar escena para que el lector no pierda la referencia de colores, olores, sabores, desde el aroma dulzón, por ejemplo, del melón, hasta el olor de una dehesa reventando de flores en primavera. Todos indispensables para que el campo se haga realidad en la imaginación del lector. Encaje es un compendio de historias que se leen, o por lo menos en mi caso, yo lo he leído de un tirón. Historias de lo simple, como lo es la amanecida o el crepúsculo, la sucesión de las estaciones, el ordeño o la siega, y sin embargo, todas las narraciones están cargadas de propuestas para reflexionar sobre la condición del ser humano. Tras leer los cuentos de Chus, llego a esta conclusión. A y en vez forman parte de la misma hoja. También la espalda forma parte de nuestro cuerpo, aunque nos sea desconocida, extraña. Desde poco más de medio siglo, el mundo occidental ha decidido obviar al campo y sus gentes, ignorarlos totalmente como hacemos con nuestro dorso. Como irremisiblemente, ellos forman parte de nuestra existencia. No podemos disociarnos de él. Es obligado conocerse, llegar al entendimiento. Encaje es un libro que nos ayuda precisamente a eso, a que todo encaje y no se resigne o no se raje nuestra condición primera, formar parte de la naturaleza y no sentirse superior a ella. Concluyo la parte que tenía aquí escrita, pero sí tengo que decir una cosa. La carcasa, eso que nos puede entrar por los ojos, que es la presentación del libro, que ha sido especialmente exquisita por parte de la editora regional, a la que agradezco haber sido anfitriona de Chus, recoge un plano, creo que es de Tomás López, un plano de un libro que se hizo en unos momentos en los que Extremadura estaba bullendo por tener algo muy importante que fue la Real Audiencia de Extremadura, es decir, nuestros primeros juzgados en la región, y para ello hubo que conocer la región con todas sus circunstancias. Se hicieron encuestas y se vio la situación tan dramática que tenía la Extremadura de entonces. Tengo que deciros que en los años 40, cuando se hizo un estudio por parte del Gobierno Civil de Badajoz para ver cómo estaba la situación de la provincia de Badajoz, la situación social, cultural, económica, infraestructura, prácticamente coincidía en las grandes líneas con esa Extremadura del siglo
18, si no recuerdo mal, 17, José Luis. 18. Lo que quiere decir que en 3 siglos Extremadura había evolucionado bastante poco. Este libro nos trae algunos retazos de esa Extremadura y son todas del siglo XX. Por lo tanto, bueno, es un recuerdo de una Extremadura que se perpetuó a lo largo de los siglos, un recuerdo literario, un recuerdo personal, íntimo de Chus, pero que creo que de los muchos que estamos aquí, sobre todo los más talluditos, hemos vivido. Hemos conocido a personas que nos han contado cosas que están en encaje. Nuestros padres nos han dado referencias e incluso en Mérida, ¿verdad, José Luis? Hemos vivido cosas que seguramente este libro recoge y nos vamos a ver muy identificados con esa realidad. Ahora bien, por tu edad, Chu, porque para mí eres muy joven, el vivir. Tú naciste en Sevilla. Por lo tanto, tu nacimiento lo es en una ciudad que sí, que tiene un entorno campero, y tiene una sociedad, parte de sociedad vive el campo, pero tú inicialmente es Loreta. Tu vida luego se desarrolló principalmente en Fuente del Alto. Claro, buenas noches y muchísimas gracias por acogernos y dejarnos enredar. Que lo que decías al principio, yo sobre todo lo que soy es una enrea, por eso te he enredado tantas veces y por eso este es mi lugar natural cuando venimos a Mérida, ¿no? 2 cosas de lo que acabas de decir. Una, claro que sí, nací en Sevilla, me crié en Nervión, vida urbanita total, pero mi madre de pueblo, frontera de Huelva, hija de guardia civil, caminando de pueblo en pueblo desde chiquitita, desde Sanlúcar de Guadiana, Rosal de la Frontera, muchos sitios, hasta que de joven se fue a Sevilla, y mi padre era el viso del Alcor sevillano, con lo cual las referencias desde pequeña eran de los 2 pueblos. Mi madre odiaba el campo, le daban miedo a los bichos, pero llegaba al pueblo y decía, mira los espárragos, mira, eso se lo echábamos al cocido, la verdolaga, mira la romanza, se lo conocía todo. Yo decía, pero hay una mujer que me ha hecho a mí desde chiquitita tenerle miedo a todo y ahora llega y sí lo conoce y me contaba cosas que os habrán llegado a todas y a todos, ¿no? Que claro, por la urea que tenemos, pues de chiquititas cuando salían los sabañones al corral, en fin, hacerse pipí en las manos, y así una anécdota y otra y otra. Claro, yo me crío en un contexto muy de ciudad, como tú dices, época desarrollista, años 80, estaban haciendo el metro de Sevilla, que luego se enterró, y 30 años después lo resucitaron. Pero aquello, Hotel Los Lebreros, Campo del Sevilla, toda esa zona, ¿no? Eduardo Dato, todas estas avenidas. Había escampados, afortunadamente quedaban escampados en Sevilla, descampados, ¿no? Para poder ir a aprender a montar en bici, a jugar al fútbol o a lo que quisiéramos. Pero era una ciudad en pleno desarrollo de los años 80, ¿no? 70 y 80. Pero yo llegué a conocer las vaquerías. Íbamos a por la leche de vaca, lo que hoy es Santa Justa, la estación de Santa Justa, eso eran todo vaquerías. Y íbamos y estaba allí la mujer con las botas de agua, venía de ordeñar como si estuvieras en Galicia o en cualquier otro sitio donde haya comarcas lecheras, y nos veníamos con nuestra cantarita, 3 herbores, la nata por la mañana en la tostada. Es decir, al ser mi madre y mi padre de pueblo, había siempre como una añoranza y una sabiduría de todo ese conocimiento que yo intento aquí darle mucha importancia al encaje, porque me parece que no lo estamos valorando suficientemente. Hay toda una sabiduría popular, un conocimiento de las plantas, de remedios naturales, de todo tipo de recetas, de estar en el campo y saber moverte en el campo, que lo he recibido como herencia, digamos, de transmisión oral, de lo que me iban contando, tampoco de verlo hacer todos los días, pero desde los dulces que hacíamos en Navidades, en las torrijas, en fin, todo lo típico. Eso yo creo que es sobre todo porque venían cada uno de su pueblo y querían mantener esas costumbres, ¿no? El tema de la ecología, de defender yo tanto la vida sana y el consumo ecológico, que hoy día tenemos que hacerlo a través de grupos de consumo y demás, yo creo que a mí todo eso me viene porque mi padre decía, es que este pan, la harina, esto mira, esto está crudo, este pan de polvillo no vale, lo que vale es el pan de pueblo que te dura una semana. Mi tío se llevaba, cuando la mili todavía tenía 3 años de duración, se llevaba una telera del viso del Alcor y le duraba los 2 meses que estaba en el... porque no se quería comer pan que le ponían en el cuartel. Es decir que toda esa mentalidad tan de pueblo, tan bonita, yo la he heredado, la tengo ahí.
Y luego me pasa que, porque perdí pronto a mi padre, creo, y lo voy comprendiendo ahora que no soy tan joven, ya soy más 50, creo que hay como un mandato familiar de querer volver al pueblo, querer jubilarse y tener una vida en el campo más natural, sobre todo por los alimentos, ¿no? La miel íbamos a comprarla al Ronquillo, si se tomaba un vinito íbamos a por el patacabra, es decir, aunque estuvieran en Sevilla taxista 14 horas diarias y currante el tío, todas las familias, luego la esencia era de pueblo. Y aquí hago un pequeño inciso, perdonad que no quiero enrollarme, pero claro, después de todo lo que has dicho me quedan un montón de cosas. Hemos hecho en la Campiña Sur, tenemos una asociación literaria y hacemos muchas actividades, entre ellas hemos hecho los terruños literarios. Y en Trasierra es un pueblo donde hay poca vida cultural y fue todo un evento que organizáramos el terruño. Hubo una ruta guiada por una bióloga, por la de Silla, un sitio precioso que os recomiendo que vayáis a conocer porque está muy virgen, en plena dehesa. Y justo ahí, en ese paraje maravilloso que a pesar de llevar 30 años en Extremadura no conocía, porque a veces lo que tenemos muy cerca, por mucho que quieras, te vas dejando atrás y nos vamos al Jerte o nos vamos a la otra punta del mapa y no se nos ocurre ir a lo mejor a ese paraje. Lo conocimos mucha gente de la comarca gracias a estos terruños y hubo una mujer, una antigua compañera de la Escuela Infantil de Llerena, que leyó un manifiesto en el que el resumen del manifiesto era: todo el mundo lleva una mujer rural dentro, aunque no lo sepa, aunque no lo recuerde o aunque no la reivindique, pero le condiciona, le marca en su vida. Y bueno, es que se convirtió en un manifiesto político aquel encuentro, que era totalmente natural y literario, pero todas esas mujeres que llevaban mucho tiempo y además nos lo dijeron, ¿cómo no hemos hecho esto antes? Ahora, a raíz de ese encuentro se ha hecho una asociación, una tertulia literaria. Trasierra tiene 500 habitantes, no tiene más, ¿vale? Y es maravilloso ver cómo todas estas pequeñas semillas que, como tú decías ahora en la presentación, vamos plantando con nuestra actitud, con nuestras iniciativas y con nuestras ganas, te hacen reencontrarte con lo que tú estás también buscando, ¿no? Y es que a lo mejor he tenido que escribir encaje para darme cuenta que me he hecho neorural y me he venido de esa Sevilla urbana que tú decías a vivir a Fuente del Arco, que la gente me decía: ¿estás loca? ¿Dónde vas? Que son 600 habitantes. ¿Pero dónde vas? Que tú estás acostumbrada, que te has ido a Japón, ¿cómo te vas a venir ahora a Fuente del Arco? Y yo decía: dejadme, que voy a criar a mis niños, yo quiero que se críen en el campo, quiero tener gallinas, quiero poner una huerta, quiero saber lo que me como. Creo que no estoy tan loca, ¿no? Que aquí habrá mucha gente que sentirá y pensará como yo y le preocuparán estas cosas. Me dicen que no se te oye bien atrás. Ay, perdón, pues mira que estoy aquí emocionada ya, que vamos, que solo me falta bajarme al pasillo. Se oye perfectamente. ¿Sí? ¿Escucháis bien? Pues ¿qué me están comentando? Vale, no, claro, pues aquí lo solucionamos. Si para eso está Tini al quite. Ahí. Gracias, corazón. Pues eso, ya no sé, ya he perdido el hilo en el momento que me he parado. ¿Qué estaba diciendo? Que te estaba diciendo que estabas loca por irte a Fuente del Arco. Eso. Y yo me moría de miedo, porque el miedo de mi madre también era un mandato familiar. Y me salía un mastín cuando iba andando por el camino con la barriga ahí de 7 meses. Y yo decía: ¿cómo salgo corriendo de este mastín? Y bueno, pues así con todo, ¿no? La primera vez que vi a mi marido, muchos años atrás, hace ahora justo 30 años, estaba hasta aquí de sangre, porque estaba en plena matanza. Hasta aquí de sangre, ¿eh? Con un mono puesto, que yo dije: madre mía, ¿qué está haciendo este hombre? Y así con todo, ¿vale? Con la caza, con las monterías, yo lo llevaba fatal, yo era muy ecologista. Y venirte y intentar cazar todo lo que tú tienes en tu cabeza, como dices, ¿no? No era Walt Disney, ¿eh? Mi visión no era de Walt Disney, era de disfrutar del campo. Pero me faltaba muchísimo conocimiento de este que os digo, ¿no? Por mucho que me hubieran inculcado mis padres, yo miraba las plantas y tenía que decir: ¿esto cómo se llama? O buscarlo en un libro, o documentar, en fin. Hay toda una sabiduría que intento describir ahí, que intento que sea disfrutable y que de algún modo transmita a quien lo lea ese amor necesario por el campo, por el mundo rural, por los oficios de antes, por la forma de vida que creo que no debe perderse bajo ningún concepto, ni mucho menos extinguirse. Y que lejos de eso creo que además es una de las soluciones para muchos de los problemas que tenemos hoy día.
si no hay un retorno al campo, a los pueblos, aunque sean medianos, no hace falta que sea una decisión tan extrema como la nuestra, ¿no? De volver a un pueblo tan pequeño, pero pueblos de 5.000 habitantes, de 2.000, hay muchos en toda la geografía, en el mundo entero, no solamente aquí en nuestra piel de toro. Y creo que hay muchas soluciones si se vuelve a trabajar la tierra, a redignificar la tierra, como hemos dicho después del debate que se ha entablado en alguna de las presentaciones. Creo que eso es muy necesario. Yo he escuchado alguna tertulia radiofónica a nivel nacional. Un momento, no os metáis con los del campo porque estén de tractorada, que son los que nos tienen bonito el campo para que vayamos los fines de semana a hacer turismo rural. Claro, me parece un insulto, ¿no?, que alguien diga eso, además en público, y sin conciencia alguna de lo que pasa en los pueblos, ¿no? Como tú decías, José, es imposible la vida en las ciudades porque la despensa ¿dónde está? ¿Y cuántos de nosotros aquí podemos cultivar la tierra y podemos tener nuestros propios alimentos? Es decir, claro que nos tenemos que dar la mano. Es un modelo que a la fuerza tiene que pasar por el respeto por la naturaleza, por la conservación y también de todo ese patrimonio etnográfico, como tú decías. Todo lo que no es tangible también tiene que pasar, toda esa cultura, todo ese conocimiento, no deberíamos perderlo, por muy modernas que queramos ser y muy feministas y muy todo. Está bien que sepamos zurcir un pantalón, no pasa nada porque sigamos haciéndolo, no renunciamos a nuestra condición, al revés, homenajeamos a nuestras abuelas, a nuestras madres, a nuestras tías, a nuestras vecinas. Creo que ahí hay una riqueza que no debemos... Bueno, tenéis un taller de crochet, ¿no?, mañana, que me encantaría venir. Pues a eso me refiero. Claro, porque es una necesidad que no estábamos cubriendo. Y en el momento que pones la semilla, se tiran. Pero chicas y chicos, ¿eh? En Japón, cuando estábamos, había un chico que hacía puntos. Se pasaba, era un parque temático, teníamos que hacer diferentes actuaciones y él era músico. Y entre una actuación y otra se ponía allí a hacer su punto y hacía unas bufandas y unos cuellos es decir, aunque sea un saber tradicional de las mujeres, invitamos también a los hombres a animarse a estos talleres, ¿eh? Que no tenemos que hacerlo solo las mujeres, pero creo que sí, que hay que darle la mano y hay que mirar ahí. José, que tendrás más cosas. Hay una cuestión que a mí me llamó la atención en casi todos los cuentos, no todos, porque sí es cierto que aunque haya un hilo argumental que va encajando entre ellos, no son iguales, pero sí hay un elemento común en varias de ellas, que son todas personas sobrevivientes, sobreviven a todas las adversidades. Viene a colación de lo que tú has dicho de que, bueno, si yo no sé el día del apagón que pasaría en Fuente del Arco, pero estoy seguro que la histeria sería mucho mayor en Badajoz o aquí que en Fuente del Arco, porque seguramente los de Fuente del Arco se atienen más a esas circunstancias, entre otras razones porque ellos tendrán mucho más apagones que nosotros, y por otra porque seguramente que tienen velas, candiles, carburo, o sea, un montón de elementos que no necesitan de pila y que funcionan de maravilla. Entonces, quiero decir que esa capacidad de sobreponerse a lo pequeño y a lo grande, como le está pasando a algunos de los personajes de tus cuentos, pues está ahí presente. Pero mi pregunta es, ¿por qué llevas a las personas al extremo? A muchas de ellas las llevas al extremo vital. El extremo de un parto, el último instante de la vida, el drama inesperado, en fin, ¿por qué los llevas a todos a ese punto? Porque ahí ya entra la necesidad personal, más allá del discurso que pueda tener por mi trayectoria, ¿no?, y por mi condición. Ahí ya entra también la necesidad a un nivel mucho más profundo, ¿no?, necesidad de alma. ¿Cuántas veces no nos han ocurrido cosas alrededor que no hemos podido superar fácilmente, que no hemos podido encajar en su momento, que vuelven y vuelven con los años? No tiene que ser necesariamente la fuerza de un trauma, ¿no? No me refiero a eso, pero hay a veces eventos, sucesos en la vida de cualquier persona
que quizá en los pueblos se amplifican un poco más por la cercanía. Porque ahora cuando has dicho lo del apagón yo he pensado, tú estás pensando en la parte material de sobrevivir, de todo lo tangible, y yo ahí también estoy pensando, ¿por qué es más fácil en un pueblo? Pues porque conoces a toda la gente del pueblo y te acuerdas de quien vive solo y en ese momento puede que esté encima de su tejado si llueve mucho o si se necesita, en fin, esa distancia menor que hay entre los vecinos y las vecinas de un pueblo hace también que sea un poco más fácil la ayuda mutua. Entonces, es que son tantas cosas, cuando te pones a pensar en las fortalezas de la vida rural, que no necesariamente hay que comparar con la urbe, simplemente porque vamos a quedarnos en los santos inocentes, ¿no? ¿Por qué no vamos a hablar, o en lo de Buñuel, ¿no? En el caso de las Urdes, ¿por qué nos vamos a quedar con esa leyenda tan negra, tan oscura? Que sí, que ocurrió, tú lo acabas de decir, en 300 años había evolucionado muy poco el propio mapa de la región, pero eso no quita para que empecemos a contarnos también lo que somos y de manera digna, no con pena, no es que el tren no llega, es que además de todo eso, que es muy necesario que reivindiquemos, vamos a hacer también que cada una y cada uno sepa todo lo valioso que hay alrededor. Y muchas veces hay un complejo de inferioridad en los pueblos, quizá también en toda la región, en lo que es el sur global suele ocurrir. Pero aquí yo lo veo sobre todo en los pueblos, no es como, pero ¿y tus niños? ¿Cómo van a estar tus niños en un colegio de pueblo? Y yo decía, un colegio de pueblo, un colegio público, como el de cualquier ciudad, ¿qué diferencia hay? La suerte que tengas con el profesor o la profesora que le toque a tu hijo, poco más, ¿no? No cambian mucho los recursos, siempre hay que pedir, siempre estamos, pero ojo, aquí se ha mimado mucho la escuela rural, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este tipo de complejos y este tipo de prejuicios yo lo he peleado mucho en los años que llevo viviendo aquí y por supuesto, como tú dices, es mucho de lo que transversalmente va apareciendo en todos esos relatos, ¿no? Así es que sí, yo me he adhesado, me he hecho muy mujer rural, consciente y por supuesto defiendo esta opción de vida como cualquier otra. No lo digo desde ningún punto ni de superioridad ni de inferioridad, sino de tú quieres vivir así, vive así. Yo quiero vivir de otra manera, déjame vivir de otra manera, dame recursos a mí también y tenme en cuenta. Pero para esto tenemos que creérnoslo, hay que alzar un poco la voz, como tú dices, y buscar, ahí está el punto ese, es literatura, ¿no? Al final es ficción, aunque todo parte de algún hecho real y se parece mucho esa vivencia, aunque el niño de Brocal hayan sido unos jóvenes y no un niño, pero por respeto a las familias, a las personas, como al final todo el mundo se acaba reconociendo en estos relatos porque todos hemos tenido cerca vivencias así de fuertes, pues ¿por qué no jugar también un poco a emocionar, a conmover, a cuestionar al que está leyendo y sobre todo que esté un poquito intranquilo en el sillón, que no sea entretenimiento, ¿no? Que sea algo más que eso. O sea, sí que he buscado también el ejercicio literario y ahí el habla también, he intentado cuidar mucho el habla de cada sitio, me han ayudado a matices, ¿no? Por ejemplo, del habla de acebo, que da gala. Es que yo creía que era zagala, y tuve que corregirlo todo, claro, porque se habla así, y todo eso me parece que es algo que también hay que atesorar y que también es un patrimonio que hay que guardar y que no debemos perder, aunque todos digamos spoiler, pero bueno, aunque digamos spoiler, que sepamos que también en acebo se dice dagal o dagala, ¿no? En el siglo XIX tuvieron que hacer diccionarios para poder guardar palabras, porque si no estaban escritas, no había forma de hacer ese diccionario, no se podía documentar. Pues vamos a hacer algo parecido, vamos a presumir del habla de cada sitio, no tenemos que... Y esto que nos educaron a toda la gente del sur, en Andalucía, en Extremadura, que nuestros dialectos eran una desviación de la lengua castellana, a mí es que eso me ha llegado muy hondo y me ha costado muchos años volver a utilizar el andaluz porque me obligaban en la radio, cuando entré en todas las que trabajé, me obligaban a hablar castellano neutro. Y yo era dobladora y no tenía ningún problema, ¿no? Y hacía teatro y podía hablar
si hacía falta con ese castellano, pero en el momento que me han dado libertad he vuelto a mi andalumeño, porque me parece que es precioso y que tenemos que estar orgullosos de ello. Sí, es cierto que cuando hicimos el programa yo tuve una tremenda crisis de decir, bueno, ¿y cómo me enfrento yo a esto? ¿Con ese o sin ese? Y había programas que era yo y otros programas que me escuchaba y yo, pero me ha pasado, que soy de Hortaleza. Tenía esa de, bueno, pero porque estás tan imbuido de la radio nacional y escuchas los programas nacionales y al final, bueno, pues tus modismos, tu deje, pues intenta esconderlos para mimetizarme con esa radio nacional. Y eso lo pasé, la radio contigo, lo pasé. Lo viví. Pero yo me quiero centrar en el libro. Y hay otra cosa que a mí, leyendo las narraciones, me llamó la atención, especialmente dos, bueno, o tres, donde ya no existe un diálogo, no existe una comunidad de protagonistas, da igual que sea una protagonista y luego sus secundarios, no. Existe un monólogo interno, son conversaciones espirituales, una sucesión de recuerdos para justificar una vida, y además en los ambientes que busca. A mí, concretamente, el del hospital me llegó al alma, porque todos los que estamos aquí, que hemos pasado o hemos peregrinado, poco o mucho, por un hospital, porque es obligado, tarde o temprano, por ti mismo o por los demás, tener que pasar por allí, da lugar a pensar mucho y a pensar cosas que no piensas de la puerta del hospital hacia afuera. Y ese cuento concretamente es que calca realmente lo que posibilita la imaginación, esa magia que tiene el ser humano de poder recordar, la remembranza. Y ese cuento es especialmente hermoso, a pesar de ser duro. Pero yo creo que el lector, cuando se enfrente a ese cuento, pero insisto, es distinto, es un ambiente que no es rural, es un ambiente aséptico, un hospital, pero es que esto es lo mismo que hemos dicho antes con la escuela. Es que un hospital rural, ¿por qué va a ser peor que...? Hombre, si nos lo vacían y nos van quitando los médicos y no hay ni siquiera internistas, ni digestivos, ni evidentemente hay que pelearlo, ¿no? Y ahí está la plataforma para defender el hospital de Llerena. Pero una cosa es eso y otra cosa es pensar que porque estés en el Gregorio Marañón o porque estés yo qué sé, en el Virgen del Rocío de Sevilla, vas a estar mejor cuidado que en un hospital pequeño como el de Llerena, por ejemplo, que nos conocemos todos, que vuelvo a decir, la lotería del personal sanitario que te toque en cada turno que pases en ese hospital. No, la humanidad no se da por sentada hoy día, la humanidad tiene uno que trabajársela todos los días. Y en todos los trabajos y en todas las relaciones que tenemos, mundo rural o mundo urbano, da igual, pero en el mundo del siglo XXI, en Occidente, se ha perdido mucho de ese tejido humano, de esa bondad que tú decías antes, de ternura, empatía, simplemente el ser capaz de mirar al otro de manera compasiva, y no digo la palabra compasión con ningún tinte católico ni nada por el estilo, sino compasión con lo que quiere decir esa palabra, ¿no? Trabajar con el corazón, cuidar a un familiar, a un amigo, a un vecino o vecina con el corazón, esto es algo que es transversal, que estamos perdiendo como seres humanos en muchas de nuestras sociedades hoy día, y que creo que es algo que hay que reivindicar de todas. Entonces, por eso ese relato es como un poco más neutro, pero claro, tú has pensado en un hospital, por lo que sea de aquí, de Mérida seguramente, pues sí. Pero yo he podido pensar en el hospital de Llerena o en el Virgen del Rocío, da igual, porque como tú dices, son emociones por las que
antes o después vamos a ir pasando todas y todos, nos vamos a encontrar en esa situación, bien como protagonistas, bien como acompañantes, y no está mal que reflexionemos sin tabúes, no edulcoro, ¿vale? Es duro el libro, pero al mismo tiempo es tierno, es humano, es nuestra esencia, es lo que he intentado transmitir, y por lo que me van diciendo las lectoras y los lectores, los relatos que yo más miedo tenía, porque me parecían más fuertes, más intensos, son los que más están llegando y los que más están gustando. Así es que creo que algo del objetivo que me planteé se va consiguiendo. Bueno, yo no sé si alguno de vosotros queréis plantearle algo a Chus, bien de su vida, si alguna vez habéis leído el libro, o la expectativa que podéis tener acerca del libro. O lo que os haya surgido, lo que hayáis recordado, lo que os haya venido, lo que os apetezca compartir de... O sencillamente del tema que nos ocupa, del mundo rural. ¿Cuál es vuestra propia percepción, no? Bueno, a mí, que no me veis, pero estoy hablando me ha gustado tanto lo que ha dicho José Luis como ha contado tu obra, o sea, la ha vendido muy bien, me la voy a comprar, lo clarísimo. Y lo que tú venías diciendo de la humanidad o de que se conoce todo el mundo y tal, pues bueno, me resonaba eso que se dice, que yo soy súper urbanita. El pueblo más pueblo en el que he vivido nunca es Mérida. Quiero decir, y bueno, pues soy madrileña, una gran urbe en la que las cosas son de otra manera. Entonces me resonaba eso de que en los pueblos siempre hay como dimes y diretes, el que dirán, que también puede ser parte de la leyenda o parte de una inconveniencia del mundo rural en determinadas relaciones sociales o familiares y demás. Entonces, bueno, pues solo ponerlo encima de la mesa como contraste para recabar vuestra opinión o vuestro sentir al respecto, entendiendo que puede ser parte de leyenda y que me gusta mucho la parte de comunidad que se da en el mundo rural, pues porque el acceso humano y las necesidades son pues más directas, por así decir, que una ciudad grande como Mérida, no voy a decir un pueblo grande, que se me ofende la gente, o en una urbe como Madrid. Claro que está, la vieja del visillo está en todas partes, pero una vez más digo, no solo en los pueblos se amplifica, es verdad que es muy evidente, pero es que en los trabajos pasa, es que en el ascensor, en un bloque puede pasar, en cualquier lugar, es que el ser humano es así. Por eso digo que el libro es duro, porque es que hablo de toda esa parte, pero me interesa poner el foco en ese otro lado, ¿no? Como tú dices, en la sensación de comunidad, difícilmente en el pueblo va a estar mucho tiempo una persona en su casa fallecida y que tarden meses o semanas en entrar, como pasa en las ciudades, en un piso. Difícilmente en un pueblo vas a encontrar a un bebé en un contenedor, como pasa desgraciadamente muchas veces en las ciudades. Es decir, podrá haber otro tipo de barbarie, pero hay cosas que no van a ocurrir sencillamente porque es que nos conocemos todos, nos controlamos sin querer todos a todos, ¿no? Porque nos conocemos. Evidentemente tú puedes tener tu privacidad, tu libertad, no tienes por qué estar súper integrado en esa comunidad, ¿no? Esto en cualquier sitio, en cualquier ámbito de la vida, da igual que sea un pueblo, una ciudad grande pero quiero poner en valor esa sensación de no es todo tan malo en los pueblos, no es todo tan cuestionable o tan... O sea, no tenemos por qué dar de lado a toda esa historia, y sobre todo es que tenemos la naturaleza muy cerca. En el tema del cambio climático, y salgo ahora un poco de lo que me decías, pero es que quería comentarlo y no lo hemos comentado, no hace falta ni ser científico, ni ser bióloga, ni meteorólogo para darnos cuenta, solo con observar a diario y con escuchar los que cantan, los pájaros que cantan, los que no. Este año, por ejemplo, estamos a 30, ¿no? Hoy de enero. Todavía no hay una flor de almendro. Llevábamos un ciclo
de por lo menos 6-7 años que antes de Navidades ya había flor de almendro, ya había cuajado. Se está retrasando este año, ¿no? Por las circunstancias. Todo esto salta a la vista de manera natural, aunque no te lo propongas, ¿vale? Entonces, la dehesa está sufriendo mucho. Si no alzamos la voz por ella, quienes la tenemos, ¿quién va a cuidar de los campos? Los fondos de inversión no, desde luego, que son los que están comprando la tierra. Sí, pero... No, te iba a decir además que como el mundo rural entonces es un antídoto contra el mal global que puede ser individual, la soledad, porque que te ataque la soledad quizá. Que te ataque la soledad quizá es más difícil, ¿no? Porque no puedes escapar a tu pequeña comunidad, estás más arropado. Y por otro lado, es como ese refrendo de que tan cerca de la naturaleza, como estabas diciendo, tampoco te puedes despreocupar de problemas globales como el cambio climático. Es decir, una cosa que está afectando y que desde luego se está causando por incidencias muchísimo más graves y globales y mayores, como pueden ser pues, los vuelos y otra serie de cosas, ¿no? No me voy a extender, ¿no? Entonces, bueno, como que hay ahí un reducto interesante de explorar. Gracias. Eso es un poco la intención del libro, ¿no? A la sazón del tema del cambio climático y de la visión que estás planteando un poco idílica del mundo rural, ¿no? ¿Cómo percibís vosotros esa vuelta de tuerca o esa afán de ir abandonando o ir removiendo la política climática o la política o las políticas que se han venido haciendo favoreciendo el ecologismo y el Pacto Verde Europeo, etcétera, etcétera, con respecto a una absoluta contestación desde el ámbito de lo rural frente a toda esa política conservacionista de prevención, de mejora del tratamiento de tierras, de mejora del tratamiento silvícola, que se está rechazando de plano desde aquellos que se supone que son los principales protectores. Claro, y es donde está el gran debate, ¿no? Es que no todos los que vivimos en el mundo rural somos la tractorada que vemos todos los días, y dentro de la tractorada hay muchas voces y cada uno está peleando por lo suyo. No todo es extrema derecha, no todo es un pensamiento único, ¿vale? Pero la cuestión es qué hacemos, si es que esto es a nivel global en el mundo entero, esta involución, dar la espalda, negar lo evidente, que es que todo lo que está pasando es por la falta de recursos, porque hemos llegado al límite del planeta y nadie quiere aceptarlo. Todos queremos seguir cogiendo un vuelo y yéndonos a la Conchinchina para 3 días por muy poco dinero, y todos queremos seguir consumiendo como si no se acabaran esos recursos, y como nadie está dispuesto a decrecer, a renunciar, a vivir de otra manera, ¿cómo lo hacemos? Es que esto ya no es culpa de los señores de los tractores, que cada vez reciben menos y cada vez están más asfixiados, y entiendo sus protestas, aunque no participe de una ideología que es la que subyace a la mayoría de ellos. Pero, insisto, ahí hay mucha gente, ¿eh? No son todos lo mismo. Para mí ha sido muy difícil, lo he dicho, ¿no? Bregar con las matanzas, con la caza, con las monterías, con esas. Pero cuando ha venido la gente de Amus, por ejemplo, a hacer una suelta de aves, los propios cazadores han ido con sus hijos, y cuando se ha soltado el lince allí en Valdecigüeñas, en la finca de Valdecigüeñas hace ya unos años, han ido los cazadores también. Es decir, todas estas acciones y todas estas semillas que intentamos poner unos y otros, al final tienen su fruto. En lo global es muy difícil luchar, pero esto es la impotencia de todos y cada uno de los que estamos aquí con un poquito de conciencia y con un poquito de ganas de no cargarnos el planeta. Pero es que es muy difícil, es muy difícil. Por eso, por lo menos, no es idealizarlo, ¿vale? Intento que no sea idealizar, pero sí sacar, rescatar todo lo bueno que hay en el campo, en la soledad, en el contacto con la naturaleza, en el decir, tomo la opción de cuidar en este momento y pongo la vida de la otra persona por delante, ¿no? Y arriesgo la mía para poder dar vida, o para lo que sea, ¿no? En cada uno de los relatos.
al final es que es el debate que tenemos todos y cada uno a lo largo de la vida, ¿no? Cómo nos posicionamos en un mundo que va involucionando con un pensamiento único en el que todo lo que habíamos ido construyendo, y además que como se politiza y se lleva a extremos de partidos en lugar de pensar que es el bien común para todas y para todos y no es una cuestión de votos o de... Pues ese es el problema. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo generamos pensamiento crítico en nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, alumnos, alumnas? ¿Cómo lo hacemos? Es que yo me doy todos los días, me doy chocazos, porque solo, hablaba hace un momento, solo con el hecho pequeñito de intentar enseñar a los peques a reciclar, luego llega alguien detrás de mí, hace así, lo junta todo y lo tira en el mismo sitio. ¿Y cómo gestiono yo eso? ¿Cómo me meto en tantas peleas todos los días, no? Esto que intento hacer como discurso, como decisión, porque está pensado, está escrito, como decía él, negro sobre blanco, en el día a día es muy difícil. Pero igual que combatir el machismo, es que es todo una lucha constante, es muy difícil. Y te cansas, claro, te cansas, te agotas, te quedas sin voz, pero de repente, después de 3 años, pues vuelvo con otro libro que riza más el rizo de los poemarios anteriores. Araujo nos lo decía, que vino a uno de los terruños literarios. Le preguntamos, ¿pero qué hacemos, Joaquín? ¿Cómo lo hacemos? Y decía, hombre, tú desde luego sigues escribiendo y tú sigues soltando aves y tú sigues... En fin, no podemos tirar la toalla. Para mí el mensaje, me lo digo a mí misma todos los días, se lo digo a mis hijos, se lo digo a mis chiquitines del cole y os lo digo ahora a vosotros. No podemos tirar la toalla, no podemos conformarnos y no podemos dejar que nos aplaste la tractorada. Insisto, que ahí hay mucha gente, que es que se mezcla todo y no todo es lo mismo. Que hay mucha gente del campo que no es de esa ideología, pero tiene que ir a la tractorada por sus propios intereses comerciales, como empresario, como pequeño agricultor, en fin, es que me da rabia que lo mezclemos todo y lo metamos en el mismo saco, ¿no? Es muy difícil, el mundo que viene es muy difícil, sobre todo porque el planeta ya no da más de sí y vamos a empezar a pasar escasez. Ahora ha llovido mucho, pero ya no nos acordamos de la sequía de la que venimos. Veréis que pronto lo vamos a olvidar y eso lo condiciona todo. ¿Qué os digo? Que cerremos el grifo, que apaguemos la luz, que es que no creo que sea eso lo que deba decir, pero si por lo menos contemplamos las puestas de sol, miramos la dehesa brutal que tenemos en Extremadura con otros ojos, porque nos paramos a disfrutarlo y a valorarlo, creo que ya es un pequeño paso. Que lo que no amamos no podemos defenderlo, te tienes que enamorar, sin idealizar y sin edulcorar. Bueno, no sé si alguna pregunta más. Yo quería hacer una reflexión, bueno, que son 2. Una es que si algo bueno y rescatable tengo, se lo debo al pueblo. Es decir, es un lugar donde aprendí pues ciertas prácticas de nobleza y de cuidados que se dice ahora y de cariño, que es algo que forma parte de mí. Pero también me acuerdo de una novela que se llamaba Pueblo Pequeño, Infierno Grande. Y eso también es verdad. Eso por una parte. Y por otra parte, yo creo que más allá de idealización o no del mundo rural, yo es que creo que no hay un mundo rural. Porque ¿qué tiene Montijo? ¿Es mundo rural? Es mundo rural. ¿Y qué tiene que ver Montijo con un pueblo de 1000 habitantes del Pirineo aragonés? Y sí, pero te quiero decir que el mundo rural es muy complejo. Y a veces, desde lo ciudadano, desde lo urbano, se tiende a decir, ahora le llaman lo rural. Lo rural, joder, lo rural. Y lo urbano, ¿qué tiene que ver Madrid con Málaga? ¿Entiendes? O sea, creo que los estereotipos tampoco ayudan mucho al entendimiento de lo que es lo rural. Y luego, una expresión de pena, tengo que decir, porque me doy cuenta que más allá de la diversidad del mundo rural, lo que sucede es que muchos hábitos culturales del mundo rural, de todo el mundo rural, están terriblemente urbanizados. No digo que la gente siga tocando castañuelas en los sábados de fiesta y que saquen como en mi pueblo sacaban el laúd, pero
pero yo creo que el mundo rural está tocado de muerte en muchos sitios desde el punto de vista cultural y de transmisión cultural. Porque es que yo voy a mi pueblo y le digo, me acuerdo el día que les dije, pues aquí tendréis como 30 o 40 corzos. Y me dicen, aquí no ha habido corzos nunca. Y yo tenía el censo en la mano. Es decir, eran cazadores que se limitaban a disparar. No tenían, o sea, de las cosas que les conté, y son amigos míos desde la infancia, de las cosas que les conté no tenían ni idea. Cuando les dije por qué no había liebres en Vallejo, me dicen, hostia, no habíamos caído. Digo, entonces, ¿qué es esto de que los del mundo rural nos vais a explicar qué cosas a los urbanos? Entonces, yo creo que esto es muy complejo. Pero te voy a leer el libro, ¿eh? Conciencia, solo hace falta conciencia, Manuel. No importa que vivas en la ciudad, en el campo, pero que pongamos un poquito de conciencia, yo creo. En el momento que te paras a pensar, a sentir, a analizar, tampoco hay que ser muy inteligente, ni muy estudiado, ni tener 3 carreras para lo que te digo, ¿no? Para observar un poco lo que pasa alrededor. También defiendo ahí la sensibilidad, ¿no? En fin, bueno, que la idea no es que compréis el libro ni nada de eso, sino abrir este debate un poco, ¿no? Y que nos remueva y que nos cuestionemos y que, pues eso, a lo mejor este fin de semana, en vez de poner ahí en una plataforma una peliculita, dices, pues mira, voy a coger el paraguas, me voy a poner las catiuscas y me voy a ir al campo aunque me ponga, que me caigan chuzos de punta, no sé. A veces hay que hacerlo, a veces hay que hacerlo. Además que si no, os quitamos los espárragos los que nos adelantamos. Te voy a contar una historia de nuestra gente ya vi. En cuanto a lo de el reciclaje. Pasamos por nuestro barrio, que siempre hay en los contenedores cosas que la gente tira, pues eso, donde no debe y tal. Y llega uno y convencido de que vive ahí en el barrio, que es de Mérida, y dice muy convencido, estos son los emigrantes. También, Por eso ¿no? yo os digo Eso todo. también. Te ha dicho todo. Madre mía. Claro, si nos ponemos a buscar culpables. Nos quedamos los dos porque además nos lo dijo a nosotros. No porque íbamos nosotros diciendo, joder, la gente y tal. Y estos son los inmigrantes. Muy convencidos. Se quedó tan pancho. Pero en los pueblos también se hacen comentarios despectivos con respecto a los de ciudad. Es decir, que al final, pueblo, ciudad, es que esto es lo mismo. Puede haber una persona muy culta en un pueblo o muy inculta, o que no vaya al campo aunque esté en el pueblo. Y puede haber alguien de ciudad que esté todos los fines de semana o siempre que pueda en el campo. O sea, al final es que no podemos unificar todo, ¿no? Creo yo que un poco así, que queremos como ponerle un nombre a todo y todo el mundo del pueblo ya es esto, el de la ciudad es esto, y está todo mezclado. Es que no se puede... No, yo esto lo cuento por lo que está diciendo ella, un poco de que somos nosotros, ¿no? Que tenemos que hay un libro de Sergio del Molino, que es un ensayo, que os invito que si podéis lo pilléis, que se llama, creo recordar, Historia de una España que nunca existió, y tiene que ver con los arquetipos. Es decir, los arquetipos bueno, lo describió muy bien Caro Baroja, sí, Caro Baroja, Julio Caro, lo describió muy bien, y los arquetipos en este caso concreto son muy malos. Entonces, este libro habla de esos supuestos de España, rurales y urbanas, y va desgranando a través de aspectos muy variados, desde el cine hasta las políticas, cómo se entrelazan esos dos mundos, pero como decía yo antes, al final terminan dándose la espalda. Entonces, bueno, es un libro bastante interesante porque te ubica, insisto, es un ensayo, esto no es un ensayo, esto es pura prosa, a veces poética, Tengo que conocer que a veces Chu en las descripciones es azoriniana, porque hace unas descripciones de los paisajes, me da igual que sean las plantas, los pájaros, es que te mete en el paisaje, te lo hace fotográficamente verlo, ¿no? Entonces, pues también es otro de los méritos que tiene el libro, el que estás paseando por el campo sin estar paseando por el campo. Te mete muy bien en ello. Y bueno, ya he hablado bastante.
Si no tenéis nada más que decir, y Chu, ¿quieres cerrarlo? Pues veo un cachino. Por ahí levantado. Veo un cachino, ¿no? Ah, que leí, es que no vemos nada. Hola Chus, gracias. Soy Eterre Pacheco. Ha hablado de la tractorada, te quería hablar de la tractorada y del campo. En tu novela, relato y tal, salen negritos, moritos, rumanos, sudacas, panchitos, la gente que trabaja el campo, la gente que está en chabola, etcétera, etcétera. Es que como hablo del entorno mío, nuestro entorno no es agroindustrial, nuestro entorno es de pequeñísimas explotaciones, bueno, hay algunas grandes, pero son pequeños agricultores, pequeños ganaderos, no me he metido ahí, a lo mejor en el próximo libro me meto, porque todo lo anterior que he hecho ha sido muy relacionado con eso, y de hecho esta semana estoy súper esperanzada por el tema de la regularización, ¿no? Súper esperanzada, porque ahí han sido muchos años, y a todas las compañeras que están en las plataformas todavía, Juan, bueno, pues a ti justo no te he escrito, porque nos íbamos a ver, pero a todas las demás les he escrito, a todos los que estábamos en la plataforma refugiados. Esa realidad es la primera que tenemos que luchar, si es que ves cómo sale, si es que es de lo que somos conscientes, pero no he querido, o sea, buscando que se reconozca la propia gente que vive en los pueblos y la gente, vamos a decir, de origen nacional, por decirlo algo, es que no sé ni cómo nombrarlo, porque es que para mí, si vives aquí, trabajas aquí, eres de aquí y punto, no importa dónde hayas nacido ni... Pero no he querido meterme ahí, y tengo un libro pendiente cuando pueda, que es más global. Habla de asilo, no habla exactamente de la situación del campo, pero es que hasta eso en los pueblos pequeños de verdad que se lleva de otra manera, ¿eh? Es que yo cuando voy a mi trabajo me llevo a un chico rumano que va al dentista, es que no es que lo quiera idealizar, es que como lo conoces, porque lo acabas viendo, no lo ves como un extraño, sabes que es alguien que está currando en una finca en el pueblo y no te da miedo, ni te da reparo, pues lo llevas como llevarías a cualquiera que vaya a taller médico. Es que no sé cómo explicarte. No he tenido yo la necesidad ahora mismo de poner ahí, pero a lo mejor mi próximo libro cuenta el periplo de alguien que salió de Siria, vive ahora en Noruega, ha tenido que renacer del todo, y es mucho más periodístico, más de testimonio vital y más de si consigo irme a Noruega para poderlo contar con esos ojos que dice José Luis, si consigo alguna vez tener tiempo y presupuesto para eso, a lo mejor lo hago. Ese es el libro que tengo pendiente desde hace ya casi 10 años, cuando toda la crisis en fin, es que ese es el gran tema, que como no aprendamos a convivir entre personas sin mirar ni sexo, ni raza, ni religión, ni género, ni nada, o sea, como no nos veamos como personas, por eso hablo antes de trabajar con el corazón, educar con el corazón y tratar de vivir cada día desde ahí, porque es que al final nos van a quitar nuestra propia esencia humana. Y si ha sobrevivido el mundo, y eso sí que está aquí en encaje, es porque ha habido gente capaz de sacrificarse mínimamente por el que tenía al lado. Como no salgamos de este egocentrismo, individualismo, egoísmo brutal en el que vive la sociedad occidental, yo no sé cómo vamos a sobrevivir como especie. Pero claro, esto ya son preocupaciones mías. Pero sí, o sea, no voy a edulcorar, pero te digo que hasta eso, en mi pueblo pequeñito, se vive diferente de otros sitios, ¿eh? Y yo qué sé, ahora hemos conseguido que ya tengan casa y trabajo 3 familias palestinas que pudieron venir en verano. Hemos tardado unos meses, hemos estado ahí un montón de gente, y a lo mejor eso, no sé si en las ciudades se puede hacer igual, hay otro tipo de organizaciones, pero yo tengo que defender lo mío, querido, y lo compruebo, y me cuesta mucho, de verdad, o sea, que a veces me siento muy fracasada cuando no consigo hacer llegar este mensaje, ¿no? De Dios, es buena gente, que no es tan difícil, pero luego pues te sorprende el día a día también con muchas cosas. En el apagón lo vimos, el año pasado cuando llovió tantísimo por allí que se abrieron regajos nuevos, y también lo vimos, que es que corriendo viene el que tiene la máquina, y si tiene que estar 24 horas ahí, pues está. Y eso a lo mejor en otros sitios
no sale nadie corriendo para socorrer, no lo sé, o sí, ¿no? No sé, decidme vosotros. No sé. Tenemos otra palabra por aquí. Vale, hola, buenas. Nada, muchas gracias por la presentación. Yo no lo conocía, sí me ha interesado, entonces lo cogeré. Y sobre todo por lo que has puesto énfasis, que yo creo que para mí es la clave de revertir todo eso que habéis estado comentando del agotamiento del planeta y toda la problemática que tenemos ahora, que es recuperar la sabiduría que había antes y que hoy se ha perdido mucho. Entonces, en lo que comentaste antes de que te hicieron una pregunta de qué hacer para mejorar lo que tenemos, pues yo creo que para mí la respuesta es esa, el recuperar toda esa sabiduría y todo lo que sea retomar, sobre todo para las personas que no la hemos conocido tan directamente, que yo por lo menos sí he tenido también la suerte de crecer en un pueblo, pero aún así soy consciente de que hay mucha sabiduría que no ha llegado a traspasarme. Pues eso, el dejarla por escrito y el hacerla accesible a todo el mundo es lo que más cuenta, simplemente esa observación. Mira, escuchándote yo ya propongo que igual que vais a hacer mañana el crochet, hagáis un taller de recetas de Está preparado. Ole, qué bien, qué bien. Eso funciona siempre, ¿eh? La comida... Hay un taller de comida popular que tiene cuyo primer taller se llama Con un par. ¿Con un? Con un par. ¿Un par? Con un par. Ah, con un par, vale. Son recetas con huevos. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué día va a ser eso? Pues cuando tengamos sitio, porque la enredadera no tiene sitio para allá. Hay que agendarlo. Bueno, si no hay nada más, pues igual... Muchas gracias, de verdad, por venir a Mérida. Por favor, vosotros. Un besazo. Sí,